Entonces, vamos a hacer la presentación de la doctora Ana María Florian, perdón. Ella es médico oftalmólogo, fellowship en oftalmología pediátrica, estrabismo y baja visión, es médico asistente del Hospital Nacional 2 de Mayo, es médico staff del Instituto Damos Visión y Clínica Ricardo Palma, y ella nos va a hablar sobre intervención temprana en baja visión en niños. ¿Puedes compartir tu pantalla? Buenas noches a todos. Primero agradezco la invitación de la Sociedad Peruana de Oftalmología para compartir un poco lo que vengo trabajando en baja visión. La baja visión en los últimos años ha aumentado un poco, según el último reporte de la OMS del 2019, de octubre, nos planteaba que a nivel mundial existen aproximadamente 2.200 millones de personas que viven con algún grado de deficiencia visual. De estas, casi la mitad son deficientes visuales por causas que son evitables. Y 19 millones de estas personas tienen menos de 15 años. 90% de estas personas viven en países de bajos recursos como los nuestros, y actualmente la cifra de ciegos en el mundo es 65 millones, ¿no? El anterior reporte, que fue del año 2010, hablaba de 34 millones, pero ahora se habla de un poco más. Desmembrado por edades, no tenemos en el reporte todavía del 2019, pero tenemos el de la OMS del 2012, donde en el siguiente gráfico se ve pues que de 0 a 15 años tenemos una población importante de niños con baja visión y 1,4 millones de ciegos a nivel mundial. La importancia de baja visión en niños es de que estos niños, por su expectativa de vida, tienen muchos más años de vida con ceguera, ¿no? Y las causas de baja visión a nivel mundial son el 80%, y representa 12 millones de errores refractivos no corregidos, ¿no? Y el resto menciona las cataratas, las enfermedades infecciosas, la retinopatía diabética, el glaucoma y las enfermedades neurológicas. En el Perú se hizo un estudio que fue publicado en la norma técnica nacional del programa de control de la ceguera del MINSA, donde se veía de que se habían cogido datos de los colegios de ciegos, y en Perú la primera causa era la retinopatía de la prematuridad, seguida de la catarata, la ambliopía, los desórdenes genéticos, y en la quinta causa era la ceguera cortical, y en la última el glaucoma congénito e infantil. Yo hace un año aproximadamente les hablé de la intervención temprana en niños con baja visión, causas oculares, así que ahora me voy a enfocar en hablarles sobre el déficit visual tipo neurológico. El déficit visual de tipo neurológico es el déficit de las funciones visuales sin encontrar una alteración anatómica evidente en el examen oftalmológico. Generalmente se encuentra asociado a una historia perinatal o postnatal de patologías asociadas. Y es una causa muy frecuente de baja visión y que está subestimada porque muchas veces los niños con problemas neurológicos ni siquiera se los refiere para hacer una evaluación oftalmológica. El déficit visual neurológico se presenta en rangos muy variables. Tenemos un rango que es el retraso de la maduración visual, que se describe como que las funciones visuales no son adecuadas para la edad del paciente, pero tienen una recuperación lentamente hasta los 2 o 3 años. Esto, por ejemplo, se presenta en muchos niños prematuros. Por eso es que hay muchos centros de oftalmología que ven niños prematuros donde también estos niños se los envía a un programa de estimulación visual. También vemos en niños con asfixia, niños con hidrocefalia, ¿no? Y cuando no son derivados, estos niñitos pues no reciben estimulación y tardan mucho tiempo en llevar a desarrollar sus funciones visuales. La otra categoría tenemos la deficiencia visual cortical, que es la mayoría de nuestros pacientes, que tienen funciones visuales disminuidas en grados leves a moderados.
Y por último tenemos la ceguera cortical, que es aquellos pacientes que tienen una función visual ausente o disminuida en grados severos, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los niños que normalmente el pediatra debe derivar porque se encuentran en riesgo de tener estos déficits visuales tipo neurológico? Aquellos niños, por ejemplo, que tienen historia perinatal de asfixia con encefalopatía isquémica, los niños con hemorragia intraventricular muy chiquitos, la leucomalacia periventricular, niños que tienen infecciones intrauterinas de TORCH, los prematuros, los niños con bajo peso al nacer. También aquellos niños que presentan síndrome de alcohol fetal al nacer, hipoglicemias prolongadas, hidrocefalia, y aquellos que nacen con alteraciones estructurales del sistema nervioso central, como las agenesias del cuerpo calloso, ¿no? Que son frecuentes y vemos en las consultas. Otras adquiridas pueden ser infecciones del sistema nervioso central como meningitis o encefalitis y los traumas cerebrales. En todos estos niños tiene que realizarse un examen oftalmológico lo más tempranamente posible. Muchas veces no se llega a identificar a estos niños como parte del riesgo y nunca llegan al oftalmólogo en una edad temprana. La intervención en baja visión se divide en niños en dos partes. Una que es la intervención precoz, que ya es aquella que se realiza cuando el niño tiene de 0 a 2 meses, y la intervención temprana que va desde los 2 meses a los 3 años. Esto es un tiempo valioso porque la visión, como hemos comentado en otras charlas, es un proceso que, si bien el niño ya nació, todavía tiene estructuras que van a ir madurando a lo largo de su vida, y es un proceso que se desarrolla muy rápidamente en el primer año de vida. Tal vez el sentido de la vista es uno de los primeros en que se desarrolla y llega a toda su potencialidad de forma muy rápida. Y asimismo porque el periodo de plasticidad ocular es mucho mayor hasta los 3 años y luego continúa, hoy se habla de hasta los 10 años, pero ya de forma más lenta. Es por eso que antes de los 3 años debe hacerse un diagnóstico precoz, porque el retraso en este diagnóstico e identificación de que este niño tiene una deficiencia visual puede hacernos perder una oportunidad de actuar en el periodo de plasticidad y de poder mejorar un poco su visión. Para esto se crearon los programas de intervención temprana, que existen en algunos países, que son sistemas de servicios multidisciplinarios que brindan un soporte precoz en el campo médico, educativo y social a los niños que tengan una o más deficiencias, y un soporte a sus familias para mejorar el desarrollo global del niño y la calidad de vida, ¿no? Es un trabajo multidisciplinario, pues, donde deben intervenir los padres, los pediatras, los neurólogos, el oftalmólogo, los especialistas de baja visión, los terapistas, los profesores, los colegios, los psicólogos, la asistente social, la sociedad misma que debe comprometerse con estos pacientes, y el Estado a través de legislaciones que faciliten el acceso a los servicios de salud de estos niños, así como su incorporación a la vida. Normalmente, nosotros en Perú tenemos que ingeniarnos para poder crear nuestro propio trabajo multidisciplinario, porque no hay un programa en sí establecido, por lo cual los oftalmólogos pediatras tenemos una relación muy estrecha con los pediatras, quienes ellos y nosotros desarrollamos una comunicación para que nos puedan derivar a los pacientes, igual que con el neurólogo. Y luego nosotros, entre grupo de oftalmología, hay muchos que también nos derivan a nosotros, que somos los subespecialistas, ¿no? Y en eso pues consiste el trabajo en equipo que tiene que darse. Y asimismo, pues como se ve en la foto de la parte de abajo, ¿no? Compartimos a veces en la misma consulta con otros actores de este trabajo multidisciplinario para poder ver los pacientes en conjunto. ¿Me escuchan bien? Ay, perfecto. Ahora, ¿cuáles son las características visuales de un niño con CVI o con deficiencia visual cortical?
Estos niños lo que tienen es una dificultad muy grande para la fijación, el seguimiento y la atención visual. Entonces es lo que se conoce como los niños con mirada perdida, que no pueden fijar ni seguir objetos. Se describe también que estos niños tienen una fuerte preferencia por algún color específico. Hay muchos estudios que han mostrado que estos niños tienen una preferencia por el color rojo y amarillo. Sin embargo, pueden desarrollar una preferencia particular por un color que a ellos mismos les guste. También se observa que existe mucha dificultad para poder ver objetos que sean muy complejos, ya que los estudios neurofisiológicos han visto que con objetos sencillos hay una mayor actividad cerebral y ellos se sienten más cómodos. Hay dificultad para observar objetos que tengan otras funciones, como por ejemplo un objeto que tiene música o que tiene vibración, entonces es muy difícil para él poder observarlo e interactuar. Estos pacientes además tienen un atípico patrón visomotor. O el niño mira o el niño toca un objeto, pero no hace las dos cosas como lo desarrolla un niño normal. Asimismo está descrita pues una disminución o una falta de acomodación para cerca y pérdidas de las partes del campo visual y que ellos desarrollan o se quedan en la preferencia por el campo visual superior, que como sabemos, en el desarrollo normal del ojo es el primer campo que desarrollamos. Es como si ellos se quedaran detenidos ahí y ya no progresan a desarrollar otros campos, ¿no? Entonces, ¿cómo es la intervención del especialista en baja visión? La intervención del especialista, del oftalmólogo en baja visión debe ser, bueno, hacer una historia clínica completa, recopilando los antecedentes. Muchas veces el paciente llega sin un diagnóstico de sospecha, ¿no? Entonces uno tiene que recopilar los antecedentes perinatales, los antecedentes natales. Uno trata de hacer la evaluación oftalmológica estándar, hacer la evaluación de estrabismo, porque estos niños tienen un mayor estrabismo, ¿no? Una esotropía intermitente con mayor prevalencia. Y lo que uno básicamente más hace es la evaluación funcional de la visión, porque la evaluación estándar es un poco difícil. Y también se vale de hacer cuestionarios y test de evaluación funcional para ver cómo está al inicio y cómo está después con nuestra intervención. Entonces, nuestra intervención comprende en orientar al paciente sobre algunas estrategias que puedan mejorar primero su fijación y su seguimiento. Normalmente el oftalmólogo lo que debe hacer es evaluar y enviar a los terapistas ocupacionales o los terapistas visuales, que ellos se encargan de la parte ya práctica de esto, ¿no? Ellos son los que realizan los ejercicios, tienen al paciente, tienen los implementos, los juguetes. Sin embargo, en la práctica, cuando estamos en el consultorio, esto sí tiene posibilidad los niños de que, por ejemplo, han nacido o pertenecen a un sistema hospitalario de salud, que tienen acceso a las terapias. En el MINSA es más difícil en los hospitales del Estado que acudan a terapias porque generalmente son las citas muy largas y la mayoría de los niños que nosotros vemos en la parte privada es niños que muchos vienen de provincia donde no va a haber acceso a un terapista visual o a una terapia ocupacional y niños de que viven o muy lejos o que tienen también problemas familiares por los cuales les va a ser imposible ir a la terapia. Entonces, muchas veces en países como el nuestro, el especialista en baja visión, el oftalmólogo, tiene que hacer un poco de terapista y enseñar, saber todos los ejercicios, enseñar a los padres a hacerlo en casa. Y yo tengo los juguetitos todos en el consultorio para decirles incluso cómo lo pueden fabricar. Entonces, para mejorar la fijación y el seguimiento, mejorar esa mirada sin propósito en estos niños, ellos en especial reaccionan muy bien al uso de la luz, como se ve ahí en la primera foto, ¿no? Eso les genera cierta captación de la atención hacia la luz, ¿no? Eso es lo que interesa primero, hacer que ellos sean capaces de fijar. Para esto podemos utilizar un cuarto no oscuro, pero sí con una luz más tenue para dar mayor contraste. También utilizamos
Se recomienda usar superficies reflejas brillantes, por lo cual utilizamos los papeles metálicos, esos de Navidad en los diferentes colores, tal como se ve en la segunda foto, ¿no? Todas estas cositas les enseño a las mamás a comprar y a fabricar. También sabemos que estos niños pueden mejorar su fijación y su atención y su seguimiento por objetos móviles. O sea, tienen una mejor respuesta a la atención y a la estimulación cuando el objeto tiene movimiento. Por tanto, se pueden utilizar unas cuencas, como se ve en la foto inferior, que pueden ser tipo perlas, que tienen movimiento, uno hace el movimiento de vaivén con ellas y el niño capta, más que si el objeto estuviera fijo. En la otra foto se han fabricado como unos pequeños pompones de papel metálico, con el cual en movimiento se capta la atención del niño, ¿no? Por otro lado, también los ejercicios de fijación tienen que hacerse aprovechando el principio de la luz, que ellos fijan con la luz. Se fabrican unas cajas, las cajas de luz, que sirven mucho para cuando el niño es un poco más grande y tiene que empezar un poco de la educación y aprender algunas cosas, como se ve en la imagen superior, aprender el nombre de las cosas, aprender los colores, y en la imagen de la izquierda se ve a un niño que incluso ya va a la escuela y utiliza una caja de luz para aprender a contar, aprender a hacer sus primeros pasos educativos. Lo segundo es, como sabemos que el niño tiene preferencia por colores, utilizar estos colores para seguir entrenando sus funciones visuales. Los colores deben ser, con los que trabajamos, deben ser bastante saturados. O sea que tienen que ser colores fuertes y sobre superficies que hagan contraste. Como les decía, estos son los dos colores que muchos estudios han determinado que son a los cuales los niños tienen mayor respuesta. Pero siempre se debe conversar con los papás o con las personas que cuidan a los niños, porque a veces ellos pueden decirte que el niño siempre mira un cuadro verde que hay en su casa, o que el niño siempre reacciona a un determinado juguete que es de color naranja. Entonces, en el interrogatorio, en la historia clínica, uno comienza a encontrar ciertos detalles que tiene que utilizar en las estrategias, ¿no? Pero la mayoría de los niños, si no tiene identificado un color preferente, pueden usar estos dos. Estos colores, esta información nos sirve para poder incorporar a la vida diaria del niño objetos que sean de este color, porque eso nos va a permitir captar la atención del niño y hacer que vaya reaccionando a los estímulos. Por ejemplo, tener su cepillo de dientes y su vasito de su color preferente, o sus juguetes que sean del color que hemos trabajado como color preferente, ¿no? Y esto mismo sirve para informar a los maestros de cuáles son los colores con los que los niños se conectan para que puedan tener mayor atención a la hora que ellos entran a la faceta de la educación, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, envío siempre todos los años notas al colegio de los pacientes con algunas recomendaciones a los profesores. Y los pacientes vuelven todos los años, tanto por sus lentes, por ejemplo, los de provincia que no pueden venir seguido, vienen 2 veces al año, y vienen por sus lentes, vienen por su constancia para el colegio siempre, ¿no? Porque uno debe alcanzar algunas recomendaciones a los profesores, ¿no? La otra estrategia es que, como habíamos hablado, a estos niños les cuesta ver objetos que son muy complejos, entonces debemos facilitarles la vida, conociendo que a estos niños les es más desarrollar colores, o los objetos son mucho más simples, ¿no? En la parte superior tenemos, puede ser un dibujo muy, muy complejo, que puede ser una colcha, que puede ser una lámina, que puede ser un juguete, en el cual el niño simplemente lo va a ignorar, porque hay estudios que determinan que ante la complejidad hace una supresión de la imagen. Entonces, el niño va a volver a estar con la imagen perdida, ¿no? En cambio, podemos sí enseñarle colores, pero como se ve en la otra imagen en el iPad,
son colores un poco menos cargados, donde ustedes pueden observar ese niñito que reacciona mucho mejor a los colores de la lámina, y ya este niño es un poco grande que ha hecho muchos ejercicios de intervención temprana desde que era chiquitito. Él tiene un problema neurológico de una agenesia, pero sin embargo ya fija, mira los colores y es capaz de llevar su manito hacia el iPad. Por ejemplo, si nosotros podemos orientar a los papás qué juguetes también comprar, entonces esa es una de las recomendaciones, ¿no? Juguetes no tan complejos, juguetes de color entero, como por ejemplo aquí elegiríamos el juguete de la derecha en vez del juguete de la izquierda. Y la otra recomendación es que tanto el cuarto del niño como el área donde el niño se va a educar deben ser ambientes que no pueden ser recargados. Digamos que un estilo minimalista, porque todo esto influye en su... no necesitamos nada complejo, nada visualmente complejo, ni siquiera en los ambientes. Reconocer objetos nuevos. Por eso es que cuando el padre o el oftalmólogo en el consultorio, con algunos ejercicios que estamos haciendo o seguimiento, siempre él va a traer sus juguetes, pero siempre con su mismo tarritos o cajitas, por más viejitos que sean, por objeto antiguo ya va bien y le cuesta pasar a un objeto nuevo. Igualito pasa en los ambientes, ¿no? Si ponemos a poner cosas nuevas, eso le va a ser muy perjudicial para su aprendizaje. Por otro lado, tenemos que ayudar a entrenar ese patrón visomotor que está disociado, o solo escuche o solo lo mire. Ya cuando el niño va avanzando y va logrando mejores cosas, ya ahí uno puede incorporar, como se ve en la foto izquierda, de que vea mucho contraste de colores saturados y que también los objetos, como estamos también haciendo en la parte derecha, y todos esos son instrumentos en una bandeja de plástico muy barata, con una cartulina negra abajo y unas bolitas de esto lo mostramos, los padres le toman foto, ellos lo fabrican, lo compran igual que nosotros, o lo reciclan, lo hacen en casa, y estos niños mejoran bastante su patrón visomotor. Recordar que en realidad la visión nunca, una baja visión de tipo ocular o de tipo neurológica, como en este caso, de repente es poco probable, porque la visión siempre va a moverse en algún sentido, o sea, nunca va estímulo con entrenamiento va a dar algún tipo de resultado, dependiendo del compromiso de los padres, dependiendo de los controles que tenga, dependiendo del crecimiento que tenga el niño y sus condiciones médicas asociadas, ¿no? Hay niños que les agregan medicaciones que también nos hacen retroceder en todo lo que él estaba avanzando. Acá tenemos en el lado izquierdo, por ejemplo, otra niña que tuvo una toxoplasmosis cerebral y como tenía ya como 4 años, estábamos tratando de pasar a la estimulación de explicar tanto a la mamá como a la persona que lo cuida. Por ejemplo, esta niña tenía una mamá que trabajaba con un ministro de aquí, entonces llegaba a las 10 de la noche a su casa, 11 de la noche, pero la persona que lo cuida. Y en el otro lado también tenemos un niño que ya espontáneamente puede desarrolla su coordinación entre el ojo y la mano, ¿no? Asimismo, acá tenemos otro como
cosas flexibles que venden, eso le llama la atención, estimulado a cogerlo y explorarlo, ¿no? Así como habíamos dicho de evitar también suelen no gustarles la complejidad sensorial. Entonces los objetos todos que no tengan música, no tengan vibración, y que así como trabajan en un ambiente no tengan ruido, porque eso va a quitar todo el foco y la atención. Es muy importante que a todos estos niños, como ellos tienen muchos espasmos musculares asociados, hay muchos de ellos presentan un espasmo de acomodación, que eso ya está descrito, objeto de cerca para ver si acomodan, si las pupilas entran en miosis y los ojos se juntan. De los que vemos las 3/4 partes, darle un lente que le ayude a acomodar con luz. Uno en el consultorio tiene los lentes que uno le coloca y a veces ve que cuando como que algo mejor va que sacándole, entonces se le receta los lentes a aquellos que no tienen capacidad acomodativa para ayudarles a eso. Encima de eso, si el niño tuviera algún error refractivo, está descrito que se debe hacer la corrección de ese error refractivo. Eso también puede ayudarnos un poquito, ¿no? Asimismo, si el niño tiene un estrabismo y, por ejemplo, una esotropía y los padres quieren corregirlo, también se tiene que dar la oportunidad a corregir estos niños y tratarlos y ver como cualquier otro niño normal que se debe corregir su error refractivo, que tenga la posibilidad de tener un tratamiento para darnos bien de trabajar en el campo visual preferente del niño. En la mayoría es el campo visual superior. Y es como que ellos quedan en esa etapa un poco más primitiva. Y como el campo visual superior es el mejor, por eso es de que existen muchos instrumentos de estimulación que se basan en las cajas de estimulación, donde los objetos de estimulación vienen de la parte superior, y porque ahí es el mejor campo visual del niño, hasta que poco a poco va todo esto es importante que ustedes conozcan, y como oftalmólogos generales pueden referir a un especialista en baja visión, pues en buena hora. Pero si no es posible, ustedes pueden ir dando conociendo esto, algunos consejos a los padres que les van a ayudar muchísimo a no perder mucho tiempo y a ellos ir avanzando, ¿no? Y considerar que estos ejercicios visuales o esta estimulación visual que se va a hacer en estos niños, también hay estudios que describen que los que hacían la estimulación visual encontraron que podían mejorar en sí sus parámetros globales, porque la visión viene a ser también un estímulo para el cerebro, y es un estímulo para que el niño, aún tenga un déficit neurológico, desarrolle una comunicación con sus padres, ¿no? Al ya tener una fijación, al ya tener un color preferente, ya puede después de un tiempo agarrar a su cuchara, ¿no? Entonces, cambia el comportamiento del niño, y el niño puede comunicarse y establecer una comunicación con sus padres, realizar ciertas acciones, y esto en sí es una mejora muy importante para su desarrollo global, porque muchos niños que tienen deficiencia visual cortical o ceguera cortical están en casa como si fueran un mueblecito o una plantita en casa, porque se piensa que no existe nada para ellos. En sí, cuando ellos tienen acceso a estos servicios, ellos desarrollan ya una comunicación, o sea, ya no es un niño que está ahí
más bien es un niño que a su modo puede interactuar, a su modo puede realizar ciertas acciones, a su modo incluso puede jugar, niño que ya coge su juguete, y experimentar él y su familia las cosas que todos experimentamos con nuestros hijos y en general, ¿no? O sea, experimentar satisfacción, felicidad, comunicación, y eso mejora la calidad de vida no solo del niño, sino de toda su familia. Y posteriormente, cuando es más grande, hay niños con CBI que pueden entrar a una educación inclusiva, siguiendo todos estos consejos, como les digo. Los colegios en general, el MINSA tiene un programa que cuando identifican niños con baja visión de causas oculares o de causas neurológicas, envía a un personal para cada semana, 15 días, para poder dar orientaciones a la profesora. Aún así, uno puede enviar ciertas recomendaciones y aunque no nos conozcamos, trabajar a distancia, mandando recomendaciones, ella manda unas preguntas, y todo eso es simplemente para poder ayudar a los niños a que puedan tener una educación inclusiva, a que puedan lograr algunas cosas que les puedan servir para ellos y puedan desarrollar incluso el aprender como este niño. Es un niño que tiene CBI, pero aprendió hasta a esquiar, y el maestro tiene una casaca naranja porque este niño tenía mucha preferencia por el color naranja, y entonces ese chaleco naranja del profesor le servía de guía, y entonces consiguió esquiar. Entonces esto nos hace tener en mente que el rango de mejora es inesperado. Yo tengo algunos pacientes que probablemente no esperaba que mejorasen casi nada, y mejoraron mucho, y, y por eso que uno siempre tiene que dar al 100% el esfuerzo, porque hay niños que pueden llegar a lograr todo esto, que al final va a ser una fuente de satisfacción para ellos, para que logren disfrutar de la vida, al igual que un niño normal, al igual que disfrutamos de la vida nosotros. Y bueno, el proyecto de trabajar en baja visión y estimulación temprana se inició en el Instituto Damos Visión con con la idea y la energía de la doctora Gordillo, quien impulsó eso porque, como ustedes saben, ella ve muchos pacientes prematuros, y también hacemos un poco de estimulación visual a los prematuritos que nacen muy pequeñitos, y luego fuimos abarcando otro tipo de pacientes. Ahí estamos también con la doctora Pilar, con los que empezamos en el 2013, y bueno, que nos ha servido para poder ver una cantidad de niños que en muy pocos lugares pueden encontrar este tipo de atención, este tipo de estimulación que les puede ayudar a mejorar su desarrollo global, ¿no? Y para esto, en las fotos se observa la doctora Linda Lawrence, que es de la Academia Americana de Oftalmología, quien colaboró mucho con nosotros en este proyecto que tenemos, y fue la que también nos dio muchas de las pautas, las bases, y nos ayudó a tener todos los materiales con los que contamos. Y en la otra foto ven a la doctora Lea, de las cartillas de Lea, la cual no solo inventó las cartillas de Lea, sino que también ha escrito mucho sobre neurofisiología y este tema que estamos comentando. Bueno, gracias, y si tuvieran alguna pregunta. Muchas gracias, Ana María, por tu brillante exposición.